patrimonio de todos los asturianos y de todos los españoles, en los cuales dieron a comer o dieron de comer y trabajaron en todas les cases de todos los asturianos durante muchísimos años. Necesitamos concienciar a la gente de lo que es realmente el poni asturcón, que se necesita esa labor de divulgación, el conocer mejor la raza y que la ciudadanía la conozca y que la ponga en valor también. Veníamos de muy pocos ejemplares, algunos de ellos pues no eran, vamos a decir, puros al 100% y hubo que trabajar o hay que trabajar con animales que tenían un porcentaje de asturcón, pero había que recuperarlo. Variedad negra, que es la primera que se recuperó en la zona del Sueve, y se empezaron con 74 ejemplares. A fecha actual tenemos unos 2.700 ejemplares inscritos en el libro genealógico y después de 25 años de la recuperación del asturcón de variedad negra, se recuperó la variedad castaña en el año 2005. El motivo fundamental de la decadencia del asturcón fue por la aparición de otras razas de más aptitud cárnica. En el declive de la utilización para el trabajo agrícola y la aparición de la industrialización, la aparición de maquinaria, pues empezó a ser un animal de abasto, vamos a decir. Tiene la fama de ser salvaje, al final es un animal doméstico y la fama de ser salvaje o el temperamento que pueda tener, pues ya todo depende del modo de cría del animal, de cómo se cría. Sin embargo, son muy dóciles y de hecho en muchos poniclubs se utilizan para trabajar con críos en equitación. Entonces no vas a dejar a un crío, a un hijo, vamos a decir, pues un animal que sea agresivo. El asturcón nos lo piden mucho para la industria infantil porque tiene muy poca infiltración de grasa a la carne y para la elaboración de potitos pues demándenos asturcones. Bueno, estamos trabajando en ello, vamos poco a poco y a veces el problema que nos encontramos es que tenemos más demanda que oferta. El ataque de la fauna silvestre. Tenemos un poco, entendemos que desbordada, no está nada controlado y están produciendo una incidencia muy grande sobre la población de asturcón. La administración debería de mirar qué hacer con esa fauna silvestre que al final son responsables ellos de esa fauna silvestre. Estamos hablando de una raza en peligro de extinción. ¿Qué tiene más valor al final? La fauna silvestre, la raza en peligro de extinción, los ganaderos. Lo que tenemos que preservar y las características morfológicas por la descripción de la raza que había. Si en la raza las orejas son pequeñas y tenemos animales con oreja grande, tenemos que buscar animales con oreja pequeña, pero trabajando con los que tenemos. Caja Rural lleva muchos años ahí al pie, me refiero a la Caja Rural de Asturias, al pie de los ganaderos y apoyando. Siempre estuvo ahí. Tenemos una figura que es Javier Nievas, que lleva muchos años y la verdad es que sin él no entenderíamos el funcionamiento de Caja Rural de Asturias, el sector ganadero en general y en particular los asturcones. Agradecemos esa labor de colaboración y que siempre estuvo ahí, para lo bueno y para lo malo, pero siempre nos apoyó.